Roy Barreras es por primera vez y ahora sí, irremediablemente, candidato a la presidencia. Por primera vez y último, porque como voy a ganar, si Dios quiere, y aquí no hay reelección, afortunadamente, Pero, porque será mi única experiencia. sepárese de sí mismo un segundo. Si usted gana, sería el palo más grande en la política, en la historia de la política colombiana. Pues va a ser porque yo creo que el país está hastiado de polarización, Daniel. La gente no quiere esta especie de condena trágica de que tenemos que fracturar el país, dividirlo en dos sectores radicalizados. La gente quiere un país unido, yo lo sé Pero unir. ¿cuál gente? Si un tercio está con Por eso, Cepeda por y eso. otro tercio está Y más o el menos. 40%, que es la mayoría, somos los que no queremos esa radicalización y queremos unir el país. Yo sé hacer eso porque ya lo he hecho, darle garantías a todos, hacer un gobierno para todos, para todas. Colombia tiene retos enormes, pero oportunidades también enormes. Hay que saber conducir el gobierno, no es hora de aprendices, ni de showman, ni de... Hay que saber conocer el aparato del Estado para avanzar en lo que yo llamo el cambio 2.0. Y ahora profundizamos en eso porque usted nunca ha estado en el Ejecutivo, que yo sepa. No, nunca he tenido oportunidad de gobernar, así que voy a gobernar ahora. Este es el Roy Barreras que está de campaña por primera vez a la presidencia. Se va a medir el 8 de marzo. Usted dice él, estoy abajo y al centro como ha estado toda la vida. Estoy en este tarjetón de la consulta que les pido que lo pidan, donde he estado desde que nací, abajo y en el centro. Esta es la campaña de Roy. Que viva Arauca, su presente y su futuro. Banderas rojas liberales. O sea, niños, viejitos, Personas colombianas, evento paplarios. personas, ciudadanos, Sí. colombianos que quieren que el país se una. Esos son los que veo allí. Con el sombrero, o sea, de todo el En un paquete. departamento como Arauca, esto es un asunto que debería preocuparnos a todos. 230.000, 250.000 personas que están bajo dos gobiernos, el gobierno institucional y el gobierno del ELN. No hay una sola persona que no pague extorsión. Ahí, a unos pocos kilómetros, ametrallaron en Tame a dos trabajadores, a un policial, cruelmente, 120 balazos. De lo que estamos hablando es que Colombia merece un gobierno que recupere la seguridad, la estabilidad institucional. Esa sola decisión, recuperar la seguridad, implica un país unido, porque hay que tomar decisiones difíciles. Pero eso no es que se solucionaba en 3 meses, como decía Petro. Pues evidentemente hay un montón de promesas que no pudieron hacerse, y yo creo que uno de los asuntos que falló en el gobierno de Petro fue el exceso de ingenuidad, por decirlo menos, con ese proceso de paz total y sus ideólogos. Eso fracasó, eso lo que ha hecho es entregar porciones del territorio que vamos a recuperar. Yo sí sé hacer la paz, usted sabe y estuvo ahí y acompañó además como comunicador, pero como ciudadano, el proceso de paz con FARC que yo tuve el honor de firmar. Allí había método, allí había rigor, se desmovilizaron 13.000 guerrilleros de las FARC y Colombia tuvo la esperanza no solo de parar la guerra, sino de una hoja de ruta que empieza por la reforma agraria, por la reforma política que está en mora, por una visión distinta de la maldición del narcotráfico. Iván Cepeda dice que es una calumnia decir que la paz total causó más violencia en Colombia, que ese proceso de paz haya hecho que el país sea hoy menos seguro. ¿Usted cree que sí tiene una responsabilidad la paz total en lo que está pasando en términos de seguridad? Yo no tengo ninguna duda, y creo que los colombianos tampoco. En el Caquetá no tienen ninguna duda, ni en el norte del Cauca, ni en el sur de Nariño, ni en el Magdalena Medio. Yo he recorrido el país. No hay una sola región de Colombia donde los compatriotas no pidan dos cosas: recuperar la seguridad y recuperar la salud. Lo que es normal, Daniel, porque un gobierno tiene sentido si te protege la vida, y que te proteja la vida es que no te maten, que no te extorsionen, y que no te dejen morir porque la cirugía te la programan 6 meses después cuando ya paqué, o porque no llega el medicamento, o porque nadie está hoy asegurándote la salud. Creo que una prioridad urgente en Colombia es recuperar seguridad y salud. Yo lo sé hacer, pero esos dos retos, más el reto fiscal, que hay un hueco fiscal enorme, que requiere una gran responsabilidad económica,
más el reto energético que requiere aprovechar las fuentes de energía, pero resolverlas, porque estamos importando el gas, por ejemplo, pagándolo al triple. Esos retos implican decisiones duras y solo se pueden tomar con un país unido, de consenso, como lo hice yo en el primer año del gobierno Petro. Usted se acuerda, cuando posesioné a Petro, le dije que el gobierno debería ser para todos los colombianos, para todas, no dividido por la polarización. Voy a volver a unir a Colombia. Roy, usted ha hablado mucho de su historia y de su historia en momentos importantes del país. Yo aquí escarbando, creo que este es un momento importante. Y me voy a devolver un poquito antes de avanzar, porque creo que este es un momento bisagra, ¿no? Y creo que lo que usted está diciendo ahorita es que usted es la persona para un nuevo momento bisagra. Esto es viejo, esto es de hace más de 15 años. Nico, Nico. Solo puedes pedir uno. Entonces pido la unión de todo mi país. Que siempre estemos juntos. Partido de la U, unidos como debe ser. Hola. Cuando ustedes decidieron quién iba a ser el próximo presidente, quién iba a ser el Congreso, hace apenas unos meses, nosotros en el Partido de la U los invitamos a construir sobre lo construido, a defender la obra de gobierno del presidente Uribe y a construir sobre ella la propuesta de prosperidad democrática del presidente Juan Manuel Santos. Nos acompañaron y nosotros venimos trabajando, y en estos meses, cerrada esta legislatura, queremos contarles que hemos avanzado aprobando la ley de regalías, la de regla fiscal, la de sostenibilidad fiscal, la reforma tributaria, la de primer empleo, muy importante para garantizar buen empleo y de mejor calidad para los colombianos. Entonces, ahí está usted hace casi 20 años. Yo creo que esto es 2010, ¿no? Fíjese lo que trae usted en este video. Ley de regalías, la regla fiscal para hacer un manejo económico responsable. Son los hechos, lo que usted hace y no desde dónde lo hace. En ese momento, yo era presidente del Partido de la U, y hay otra frase que, gracias por recordarla, dije: ustedes hicieron posible la presidencia de Juan Manuel Santos. ¿Y sabe qué significaba Santos? El paso hacia la paz posible. Nosotros acompañamos y construimos. En ese momento, sobre los hombros de Álvaro Uribe y la seguridad democrática. El video es con Juan Manuel Santos, presidente Claro. de la República. Y usted dice, aquí llegamos en los hombros de la seguridad democrática, porque ese era el partido de Uribe, ¿no? Asunto que es cierto. ¿O tiene alguien alguna duda de que más del 70% de los colombianos, hace 25 años, para ser preciso, cuando el fracaso del Caguán, la gente decidió clamar por seguridad? Y la mayoría votaron por Uribe. Yo no estaba en la política. En el año 2001, le voy a contar una infidencia aquí. Hace un par de días visité a la ex candidata Noemí Sanín. Sí. Y recordábamos cómo en esa campaña, yo hice campaña con ella en contra de Uribe, porque me parecía, 2002, yo no voté por Uribe. Acompañé a Juan Manuel Santos, que era el paso de la seguridad a la paz. Y por la misma razón acompañé luego a Petro, el paso de la paz posible a la justicia social. Es decir, hay una hoja de ruta que yo no abandono. Seguridad, paz, justicia. Con un problema. Debíamos haber recuperado la seguridad para luego hacer la paz y dedicarnos a sanar la herida social. La maldición del narcotráfico y los errores cometidos, el abandono del proceso de paz por parte del gobierno del Centro Democrático al que le hice oposición, han hecho que en esta coyuntura Colombia tenga los tres problemas sin resolver: seguridad, paz, justicia social. Por eso hay que tener experiencia para resolverla. Déjeme volverme a ese 2010, porque ahí usted cabalgaba o estaba y hacía parte como esa bisagra entre el 2000. El video, porque ya hemos aprobado claro, regalías. Entonces, estaba en el Centro Democrático, estaba por formarse un año después, creo que fue en el 2013, cuando ellos finalmente... Cuando nosotros rompimos con ellos, porque además no querían la paz, todavía no la quieren, y querían condenarnos a una guerra eterna. Y además usted y yo y la mayoría de los colombianos que clamamos y seguimos clamando por la seguridad, no estamos de acuerdo con los falsos positivos, con las masacres, con lo que ha sido posible en la JEP. Usted sabe que la JEP no existía, nosotros la creamos. Y gracias a eso se ha conocido la verdad dolorosa. Agentes del Estado contando cómo asesinaban inocentes. Nosotros no sabíamos eso. Ahora Colombia lo sabe y a ese pasado no vamos a volver. Pues en ese momento ya se había hecho la depuración, pero bueno, a lo que quiero ir es como usted ahí estaba en un cambio de momento en el que después los uribistas se sintieron terriblemente traicionados. Claro. Usted es una de las Santos. caras de esa traición de Santos. Y no sé si hoy estamos en un escenario similar,
¿no? En el que hay unos petristas que se están empezando a sentir traicionados por lo que usted representa y por lo que puede representar en el futuro y por lo que representa esta candidatura frente a la de Iván Cepeda. No tienen nada que ver una cosa con la otra. En el año 2011, yo hice la ponencia que reconoció el conflicto armado para poder reconocer a las víctimas del conflicto. Lo que no es nada extraordinario, porque es la historia de mi vida. Yo soy nieto de un campesino liberal asesinado en la violencia. Mi madre fue desplazada. 10 millones de desplazados. No, yo no soy tulueño. Eso se lo inventó un redactor de La Silla Vacía. No, se lo inventó Enrique Santos. Se lo inventó Enrique Santos. Pero ese no trabaja en La Silla Vacía. No. Yo nací en un barrio popular que se llama Las Cruces, aquí en Bogotá. Orgullosamente dijo esa madre soltera. Pero esa es otra historia. Lo que importa es que la historia de los que somos nietos de campesinos desplazados por la violencia. Yo tuve de milagro la oportunidad de llegar al Congreso y lo primero que hice fue reconocer el conflicto armado para reconocer a las víctimas, 2011. Eso le pareció a Uribe terrible porque se rompía el dogma de la inexistencia del conflicto, ¿se acuerda? Sí. Él decía que no había conflicto y que no había víctimas. Había una amenaza terrorista. Y había migrantes internos, o sea, como turistas que paseaban por Colombia. Ahora, una vez que yo reconocí el conflicto armado en la ponencia... Yo he visto a Juan Fernando Cristo cobrar autor de la ley de víctimas. No, es que hay ponencias y hay autores de la ley. Ajá. Juan Fernando Cristo y el Partido Liberal tuvieron la iniciativa absolutamente valiosa de la ley de víctimas. Había que hacer la ponencia que reconocía el conflicto armado, yo la hice, y luego presenté el marco para la paz, para hacer posible la paz, el marco para la paz que todavía está vigente. Nada de eso le gustó a Uribe. La ruptura con Uribe consistió en que nosotros le apostamos a la paz y a la reparación de las víctimas, reconociéndolas, y no queríamos más guerra. La situación de ahora no es ninguna ruptura. Yo reconozco en Gustavo Petro que le dio voz a los más vulnerables, a los desposeídos, a los campesinos, a los negros, a los indios, a la comunidad LGTBI. Eso no se lo podría negar nadie. Ahora, la voz no es suficiente, hay que ejecutar el cambio. Y me parece curioso que la izquierda siempre, yo la acompañé en eso, yo soy fundador del pacto, la izquierda siempre reclamó espacios democráticos. Petro es presidente gracias a dos hechos históricos. La firma del acuerdo de paz que yo firmé a nombre del Estado colombiano con otras personas, un muy buen equipo liderado por Santos, y que abrió la democracia. Sí. Y el hecho de que decidimos acompañarlo hace 5 años. Petro no ganó solo, ganó con otro montón de progresistas. ¿Y sabe cuántos somos? 11 millones. Lo que nosotros llamamos la maquinaria política que está alrededor de su proyecto político. Yo creo que usted está equivocado en eso. Pero además es una caricatura fácil de desvirtuar. Le voy a decir esto. Voy a devolverme los 25 años. Los que votaron por Uribe en el 2002 no votaron por maquinaria. Es la opinión desesperada por el Caguán. Los que marcharon con nosotros, y yo creo que usted también marchó, defendiendo el plebiscito por la paz, por las calles de Colombia, eso no es maquinaria. Esa es una opinión que clamaba. Yo cubrí la marcha, por si acaso. Bueno, yo sí marché por la paz. Y marché por el plebiscito y lloré la noche que perdimos, porque perdimos la paz con mentiras. Los que le hicimos oposición al gobierno de Iván Duque, porque quería hundir la JEP, usted estaba ahí, yo tumbé un ministro de Defensa, hice un debate de moción de censura. La máquina estaba al otro lado. Eso era una opinión hastiada de los falsos. Pero en el plebiscito tenían toda la burocracia estatal, tenían el gobierno haciendo campaña, tenían a los ministerios haciéndoles campaña y les ganó el uribismo, el no. Una opinión desinformada. Bueno, yo creo que había cierta desinformación, pero había gente que evidentemente no le gustaban cosas. Sí, que decían, por ejemplo, que si votaban por la paz los niños se iban a volver gays. Había unos del rayo homosexualizador, de acuerdo. Dijeron Eso era una mentira, pero había una gente. Dijeron otras cosas. Y había una gran mayoría de gente que votó con los ojos abiertos porque no le gustaba el acuerdo. Claro, dijeron, por ejemplo, que existía la ley Roy Barreras, le pusieron mi nombre, que le quitaba la pensión a los jubilados para dársela a los guerrilleros. Y los adultos mayores salieron a votar porque pensaban que eso era cierto y era una falsedad. Pero no nos devolvamos 10 años. De acuerdo. Usted y yo tenemos, como todos los colombianos, una responsabilidad en esta coyuntura. Nadie puede negar que hay una polarización agresiva, que hoy hay odio, que hay rabia, que un candidato de la extrema derecha propone abiertamente destripar a la oposición, exterminarla. Lo pone en un contexto, en un contexto de matar. Destripar en el contexto de la Constitución, dice de la Espriella. Pues me sorprende que usted lo defienda. No, pero le estoy diciendo que es lo que... Yo soy médico, yo sé lo que es destripar, es sacar las tripas, es matar con crueldad, como hicieron los paramilitares. Usted lo ha cubierto.
Aquí ha habido muertos y víctimas de las masacres paramilitares destripados. Solamente proponer a Colombia que si los jóvenes marchan, que si la gente protesta, que se le va a disparar y se le va a asesinar, es prometer a Colombia entrar en un ciclo violento. Nosotros tenemos una responsabilidad moral, unir al país para evitar esa confrontación. Y vamos a salir de esa confrontación radical. Colombia se puede unir, dando garantías a todos. Hay que darle la oportunidad. Pero entonces, venga, y antes de eso, entonces, porque aquí hay como todo un panorama que yo creo que la gente que nos sigue tan de cerca la política puede confundirse, ¿no? Entonces está Iván Cepeda, que no pudo entrar a la consulta, no pudo. Lo sacaron con trampa. Un abogado impedido, inhabilitado, socio de la Espriella, era una cosa insólita, porque nos habíamos preparado y habíamos acordado desde siempre. Sí. Siempre, yo lo dije hace 10 meses cuando llegué de Londres. Vamos a competir yo me preparé para competir con Iván, una competencia fraterna por una razón. Dijimos, la izquierda saca su candidato legítimo en octubre y yo lo espero en marzo porque el próximo presidente de Colombia será de centro izquierda. Yo soy de centro, él es el candidato legítimo de la izquierda, teníamos que competir. Lo sacaron con trampa del Consejo Electoral. El árbitro que es el Consejo Nacional Electoral dice, y el conjuez. Señor, usted ya hizo una consulta interpartidista, entonces no puede hacer 2 consultas interpartidistas. ¿Listo? Entonces eso quedó, entonces no puede entrar. Y usted dijo, yo voy igual. Yo voy igual y voy a ir con 3 personas muy poco conocidas y Daniel Quintero. Ajá. Y Héctor Pineda, constituyente de 91, fundador del M19, compañero de Gustavo Petro. Este tampoco, ya tampoco. Pero conoce, tampoco. ¿Se acuerda que hubo una constituyente del 91? Y que Sí. Pues no sé si. Él es un constituyente del 91. ¿Cuántos constituyentes hubo? 70 fueron, 55. Hartos. Es que estaba muy chiquito. Pero nosotros dejamos defendiendo esa constitución. Claro, el señor Pineda, digamos que no es el constituyente más, pues me acuerdo de Navarro, que la presidió. Navarro, que era compañero de Serpa. de M19 y de Álvaro Gómez. De Álvaro Gómez. Pero bueno, lo interesante de este asunto es que lo que pretendían es que nosotros le dejáramos el espacio vacío a la consulta uribista. Y yo no voy a permitir que 21 millones de colombianos, el único menú, la única oferta que tengan es la consulta uribista, que termina en paloma en fórmula con de la Espriella. Vamos a impedir que eso pase y vamos a derrotar la consulta uribista este 8 de marzo. Pero no porque tengamos ni rabia ni odio contra esas personas, es porque eso termina en uno de los extremos. Y yo creo que Colombia está cansada de extremos que no le resuelven los problemas a nadie. Pero ¿quién votaría? Es decir, ¿quién que iba a votar por la consulta uribista, como usted la llama, ahora en cambio lo ve a usted en el tarjetón y dice, no, paso de Paloma Valencia a Roy? Yo no sé si eso ocurra. Yo lo que creo, usted lo acaba de decir, es que hay un 30% en un extremo, 30% en otro. 30 y 30 es 60. Hay un 40% de la mayoría de los colombianos a quienes yo convoco para que nos ayuden a unir el país sin perseguir a nadie y resolviendo los temas de Colombia. ¿Qué le interesa a los internautas de la silla vacía? No digo a los analistas políticos y a ese primer círculo donde nos movemos todos, de analistas y de gente que especula, sino al 62% de madres cabeza de hogar, que un Estado le ayude a sacar a sus hijos adelante, a los jóvenes que terminan un bachillerato y salen a la nada porque no tienen trabajo, al empresario que sabe que si yo no reactivo la economía, ¿con qué vamos a pagar la deuda social? La gente quiere los subsidios. Pero Roy, ¿Con qué vamos a pagar los subsidios si no reactivamos la economía? Pero hablemosle a la gente como con la verdad en este momento. Y es que en este momento la verdad. Usted está en una competencia, no con estas personas del tarjetón, bueno, a no ser de que Daniel Quintero le puede ganar. Cualquiera puede ganar. Con Iván Cepeda. Y esa competencia, pues es una competencia que está ahorita dura. Usted ha hablado y ha señalado cosas que no le gustan de Cepeda, como su rol en la paz total, como lo hizo ahorita. Del lado de la campaña de él salen... Daniel, yo sé que a los medios les parece interesante y les da rating poner en... Ya me va a hablar de la... No, es que yo no he dicho lo que usted acaba de decir. Soy muy cuidadoso con los términos. Yo no he dicho que he acusado a Iván Cepeda de ninguna cosa. Usted me preguntó... Que no le gusta, que fue crítico de la paz de Iván Cepeda en la paz total. No, devuélvalo, a ver si yo he dicho eso. Pues yo creo que le vamos a devolver. Preciso, Daniel, que yo lo que digo es que la paz total fracasó por un exceso de ingenuidad. Y por sus arquitectos. Pero que yo sepa, el señor comisionado de paz se llamaba Danilo Rueda. Pero... Usted me preguntó porque dice que... es que yo cuando usted dijo, usted habló de los arquitectos de la paz total, yo asumí que usted estaba incluido de Iván Cepeda. Pero es que Iván Cepeda es uno de los arquitectos de la paz total y usted lo sabe. ¿O? Sus palabras. No, pero usted sabe que Iván Cepeda es uno de los arquitectos de la paz total. Es que pero Roy.
No, pero usted lo sabe. Yo lo sé, usted lo ¿Pero sabe. por qué quiere que yo repita lo que usted dice? No, O sea, a usted le interesa que yo me confronte con Iván Cepeda y eso no va a ocurrir. ¿Sabe por qué? porque no Porque le vamos- conviene a usted No, en porque esta vamos a campaña. estar unidos para poder darle a Colombia un gobierno progresista de... Pero a ver, pero no, hablemosle a la gente con... No es que no me convenga. Pero cuando usted me dice, no, es que los arquitectos de la paz total fracasaron, y yo asumo que es que usted está hablando de Iván Usted Cepeda. asume. Sí, porque Iván Cepeda es uno de los arquitectos de la paz Eso total. dice usted. Entonces, Yo no sé, conocí a Danilo Rueda que presentó un proyecto ¿Usted no sabe? al que yo me opuse. no, usted sí sabe, porque usted es un tipo muy enterado, es un tipo sabio en la política. O sea, si usted cree que él es el responsable, usted lo dice. Pero a mí no me parece que eso le resuelva nada a nadie. Mire, en el Caquetá no hay una persona que no le pague extorsión a Alias Calarca y a Erika. En Arauca, donde acabo de estar, no hay una persona. Pero claro que es importante y se le soluciona algo a alguien, porque si Iván Cepeda es el presidente de este sector o el candidato de este sector y no usted, pues él va a tener una aproximación distinta a la paz total, Eso es cierto. ¿no? Eso es cierto en la medida en que los colombianos, por eso yo insisto, pueden decidir entre uno de los dos extremos o entre un gobierno sensato que, por ejemplo, en el caso de la paz, que es lo que nos interesa a todos porque salva vidas, sepa hacer la paz con la fuerza legítima del Estado. Inclusive para ser generoso, le voy a decir, a mí me han enviado muchas razones los señores de las bandas de Medellín, de ese tarimazo que me pareció vergonzoso, porque usted no puede darle vocería política a delincuentes comunes. Sí. Es un error terrible, uno de varios. Y yo, por supuesto, no he recibido absolutamente ninguna comunicación con esas personas, pero les he dicho lo siguiente. Solo tienen un camino, someterse a la justicia. Hay que construir una ley que les permita el sometimiento, pero aún para ser generosos, Usted tiene una tolerancia distinta a Hay las que personas, si tener usted la- dice, y ahorita hablamos de o eso. sea, hay que tener la fuerza legítima del Estado para que se cumplan los acuerdos. Y eso es una condición que los colombianos conocen. ¿Qué quiere la gente? Recuperar la seguridad de las ciudades, que no la maten, que no la atraquen, que al delincuente que capturan no lo suelten al otro día, que hay que hacer una reforma a la justicia. ¿Por qué no hablamos de lo que quiere la gente? En este momento vamos a hablar de lo que a la gente le interesa, es cómo usted puede ser un candidato y también Iván Cepeda, y si eso va a dividir a la izquierda, porque creo que ahí hay un asunto que usted va a decir, pero venga, es que eso es la logística, la mecánica que no le interesa a la gente, pero finalmente si su candidatura no es posible, o si usted tiene que llegar a primera vuelta dividido con Iván, pues finalmente no estamos hablando de nada concreto. Esto es lo que dice Susana Muhammad, que pues creo que es la persona designada. Y me promete después poner lo que yo le contesté. Sí, sí. O la cosa es no es Pues, ¿sobre qué era Iván? sobre lo que dijo Susana Muhammad. Es lo que vamos a decir. Sí. Susana Muhammad dice que yo divido la izquierda. Sí, Y yo le contesté en 30 segundos. sí, pero pues lo tengo a usted. Lo voy a decir ahora. Listo. Los pecados capitales. 7 son los errores de Susana que dividen y no dicen la verdad. Susana, primero, yo no divido la izquierda porque no soy de izquierda sino centro. Segundo, no es cierto que faltaron mesas. 20.000 mesas, en ellas caben 6 millones de personas. Y solo 1.500.000, que es una votación importante, votó por Iván. Tercero, 3 millones votaron por las listas del pacto. Y de ellos, la mitad no votaron por Iván teniéndolo enfrente. Entonces ahí está la respuesta a lo que le decía Susana. ¿Qué decía Y es Susana? que usted va a dividir el pacto, Que yo voy a dividir la izquierda. la izquierda. Yo no soy de izquierda, no puedo dividir la izquierda, yo soy de centro. Yo he estado toda la vida en una posición que se llama liberalismo socialdemócrata, que quiere decir tercera vía. Tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. Pero usted ahí fundó Y- el pacto porque se salió. Porque yo no me he salido del pacto, es que eso es lo que se les olvida. Además, usted se... O sea, el pacto hoy se llama una vaina que es el pacto histórico, que es Porque una ellos gran creen que coalición el de pacto partidos es solo de izquierda. izquierda, por eso Sí. se equivocan, porque piensan que ganaron solos. El pacto, como recordó el presidente Petro hace algún tiempo reciente, nació en mi apartamento. ¿Qué era el pacto? Era un pacto entre la izquierda, usted se acuerda que se llamaba Colombia Humana, el partido del presidente, y los sectores liberales progresistas como el mío, que defendimos la paz y las víctimas, y tenemos 15 años defendiendo la paz y las víctimas. Ese era el pacto, por eso yo soy fundador del pacto, fui senador del pacto, presidente del Congreso, al frente de la bancada del pacto y uniendo al Congreso entero. Ahora el pacto es solamente la izquierda. Está bien. Nosotros somos... ¿A usted le invitaron a meterse allá o usted no quiso Claro. meterse allá? Me invitaron y les expliqué que no, porque esa es la consulta de la izquierda. Yo no iba a quitarle cupos a la izquierda. Pongo 2 ejemplos. Yo no iba a meter en la lista de la izquierda a, por ejemplo, Gustavo García, el joven liberal ex viceministro de raigambre liberal progresista, votó por Petro en el 18, en el 22, o a Luis Carlos Leal,
el superintendente de salud, de origen verde, progresista, que no cabía ya porque no es de los partidos de izquierda. Yo hice una lista alternativa de personas que son progresistas, pero que no eran de izquierda, ni del Partido Comunista, ni de la UP, ni del Polo. Ellos hicieron sus listas y tuvieron un exitoso resultado con un legítimo candidato de izquierda que es Iván. Que se Yo sacó fui candidato de 1.5 millones de votos. 1.5 millones. 11 millones de colombianos. Votamos por Petro hace 4 años, progresistas, queríamos el cambio. De esos, 1,5 votaron por Iván. Los otros 9,5 millones yo los convoco este 8 de marzo a que nos den la oportunidad de un cambio estable, seguro, sin odio, sin rabia y sin polarización. Cuando usted convoca a esta lista, ¿cierto? Que es el Frente por la Vida, Sí. a esta consulta, usted lo que le está diciendo a la gente, o el compromiso de estas consultas, es explícitamente el que sea elegido candidato acá, lo representará en primera vuelta, ¿cierto? Es decir, si usted renuncia, usted está incumpliendo el compromiso que usted hace al ponerse en este tarjetón, si renuncia, digamos, para adherir a Iván Cepeda. ¿Y por qué no al revés? Digamos que también existe esa posibilidad. Pero pues, Ninguna. dígame que hay unas, al menos a los que no nos parece que las encuestas son totalmente mentiras, hay unas mejores que otras. ¿Usted cree que en la democracia los votos valen o son Valen los votos. encuestas? ¿Qué Entonces, vale? Entonces yo ahí Voto lo que le el pregunto, 8 de marzo. si Voto usted limpio el 8 de marzo. saca menos del 1,5 millones de votos que sacó Iván Cepeda, La democracia hablará, decir, quien tenga la mayor usted capacidad, declina su candidatura. quien tenga la mayor posibilidad de liderar el proyecto progresista para no regresar a una derecha represiva y violenta de masacres, de falsos positivos y de exclusión social. Quien sea capaz de unir a Colombia y darle garantías a todos debe ser el líder del proceso. Pero le tengo una noticia. Pero espérese, Para salir del falso dilema de que no se puede. pero espere, La democracia le colombiana toca pagar una multa. tiene consulta, tiene primera vuelta y tiene segunda vuelta. ¿Sabe para qué es eso? Sí. Para poderse unir alrededor del mejor. Está inventada la posibilidad. O sea, usted Mire una cosa, ¿usted cree los que exministros, sacar menos de los votos que sacó Cepeda? o sacar más. No, si saca menos, Y si usted saca 3 diría no, si saca 3 millones hay una interesante negociación, ¿no? En la que Iván Cepeda tendrá que considerar si él declina su candidatura o no. Pero él no ha hecho un compromiso de llegar a primera vuelta. Bueno, lo ha hecho. Ha hecho un compromiso, lo verbalmente. dijo públicamente. Es más, cuando, Pero es que usted hace un compromiso legal. cuando el conjuez lo sacó tramposamente, yo le llamé y llamé a Gabriel Becerra y le dije, recusen ese conjuez tramposo. No lo recusaron. Cuando sacó el fallo le dije, apélenlo. No lo apelaron. Y él anunció que iba directo a primera vuelta. Hizo lo mismo. Mire la curiosidad. Los exministros de Petro, Cristo y Murillo, y la señora senadora Clara López, decidieron irse directo a la primera vuelta a dividir ella sí la izquierda, porque ella es de izquierda. Bueno, Y pero para ellos no hay furia. creo que para ellos Yo he dicho, lo que hay es peor, hay indiferencia, Roy. Al menos usted ¿no es de izquierda? Clara López no es de izquierda. No hay, Líder, no hay izquierda. furia, no hay indiferencia, ahí es indiferencia porque creen que Clara no va a tener nada de votos, ¿no? Eso sí la menosprecian. Fue candidata presidencial, exministra. Pues la de Estado. menosprecian. Para mí tiene mucho. Y también menosprecian a Murillo y a Cristo. que Yo tampoco creo que tienen votos. sí. ¿Usted cree que los menosprecian? Y No, yo creo que saben yo que les tengo Cristo, respeto. y yo creo que Cristo se va a unir a Iván Cepeda y no va a llegar. Y yo creo que pues, la gente que lee la política entiende que eso es una posibilidad y que si llega Murillo pues no le va a quitar tanto. En cambio creo que a usted sí algo de al menos temor le tienen porque están preocupados porque usted esté lanzando esta Porque consulta. estoy apelando a las mayorías de los colombianos que quieren la unidad. Pero lo que quiero es contestar su pregunta, que no me gusta dejarla sin contestar. Yo he dicho, y lo digo aquí hoy en la silla vacía, el 9 de marzo, cualquiera que sea el resultado electoral, estaré listo a conversar con Iván Cepeda, sus directivas y el pacto. Y le doy una noticia. Cuando lo sacaron tramposamente, yo llamé a Iván, ese era nuestro acuerdo, para ver cómo reaccionábamos conjuntamente. Nunca me contestó. Le puse un audio que hoy lo tengo y aún está sin contestar. Es decir, y él lo que anunció fue que se iba directamente a la primera vuelta. Y esa es una actitud divisiva. Yo mantengo mi propósito de unidad porque quiero decirle a la gente del pacto. Y no solo a la gente del pacto, a la gente que votó por Rodolfo, a la gente que no votó por nadie, a la gente que quiere un país unido. Hay que unir a Colombia para resolver los retos del país y aprovechar sus oportunidades que son muy buenas. Colombia tendrá futuro y será bueno
Colombia es una potencia agroindustrial, una potencia minera, una potencia energética. Si unimos al país con experiencia y Sí. conocimiento, lo sacamos adelante. Usted había dicho que usted es un buen amigo de Iván Cepeda, entonces esa amistad se está, al menos se puso en pausa, si no le contesta un audio. Y no sé por qué no me contesta, porque yo le tengo respeto. Mire, Iván Cepeda es un auténtico defensor de derechos humanos. Yo creo que es un hombre austero y creo que es un hombre con absoluta convicción en su ideología. Lo que creo es que se ha radicalizado y los sectores que le acompañan se han radicalizado. Lo ha dicho el propio Petro, no sean sectarios, que el sectarismo divide. Hace 5 años me mandaban flores y yo era el chacho, como se dice, porque les ayudé a ganar. Y ahora cuando reclamo mi derecho democrático, es que solo decirlo me parece increíble. O sea, no tenemos los liberales progresistas, los verdes progresistas, los independientes derecho a votar. O sea, estamos obligados a las malas de inscribirnos en el Partido Comunista. No. Nosotros Sacamos, de hecho, este fin de semana una investigación sobre la mención de Iván Cepeda en el computador de Raúl Reyes. ¿Usted el pasado de Iván Cepeda le preocupa en algo? No, yo no creo. Yo creo que Iván Cepeda es un hombre honesto. Honesto en sus convicciones, me parece que está muy radicalizado, que se ha puesto muy sectario y que no une, que no es capaz de sumar para poder triunfar el progresismo. Lo que me preocupa es que pase lo que pasó en Chile. La candidata del Partido Comunista, la señora Jara, ganó la consulta, Sí. ganó la primera vuelta, tenía 43% en las encuestas y perdió en la segunda vuelta con un fascista descendiente de nazis, que es el señor Katz. Bueno, pero los Entonces- derechos de sangre no los vamos No, a... pero sí lo que él ha dicho. Él tiene un discurso de extrema derecha que inclusive va en contravía de los derechos adquiridos de las mujeres. Por ejemplo, los liberales creemos que la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo en la interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Mire las cosas, que por supuesto tiene derecho a votar. Aquí las mujeres no tenían voto en los años 50. Cuando mi madre campesina nació y vino a Bogotá desplazada, no tenía derecho a votar. Tenía que pedirle permiso a un tío. No, hemos ganado en derechos y esa es una sociedad liberal, socialdemócrata. Yo no quiero que nos pase lo que pasa en Chile, que por la terquedad de radicalizarse en un proyecto exclusivamente de izquierda, Sí. nos termine derrotando el señor Abelardo de la Espriella en fórmula con Paloma, que eso es lo que va a pasar. Todos los votos de la llamada gran consulta uribista, son inútiles en la medida en que ya ganó Paloma y Paloma termina en fórmula con Abelardo. Lo que sí nos permite unir a Colombia es esta consulta del Frente por la Vida y acompañar en el propósito. La gente sabe que yo le doy garantías a todos, Sí. que yo soy un hombre que defiende las instituciones y que soy No, capaz de usted real- definitivamente es un tipo capaz de reunir al país en unos grupos variopintos que son muy interesantes. Y entonces hay algo de su plataforma política que es como un pragmatismo en esencia, ¿cierto? Yo soy el que puedo hacer estos cambios en un momento en el que el país lo necesita. Yo le quería preguntar y poner a prueba un poco cuáles son los límites de ese pragmatismo cuando usted habla de los aliados políticos que usted quiere traer a la mesa en la lista al Senado, al menos de su partido, que se llama La Fuerza. Así Se llama el Frente Amplio Unitario porque es una coalición Claro, esta es una de coalición. varios partidos. Entonces, ahí le voy a tirar a algunos que a mí me parecen llamativos por distintas razones. Entonces, Milena Flores es la esposa de Musa Besaile, un señor que se robó la salud de su departamento, además de otras muchas cosas y por lo cual Condenado. está condenado. Ella no tiene trayectoria política y Médica. es bastante claro para mí que ella tiene los votos de Musa, ¿cierto? Y de la estructura de Besaile. Máximo Noriega, el amigo de Nicolás Petro en Atlántico. No lo conozco, pero sé que es de otro partido, se llama Ecologistas, que está en la coalición. Luz Marí Herrán, la ex esposa, una de las ex esposas de Gustavo La Petro. primera esposa, la madre de sus hijos, la madre de los hijos De Andrea y Andrés. Petro, de Andrea y Andrés, está en la lista nuestra y nadie podrá negar que es progresista, pues ella fue compañera además en el M19, fue compañera de lucha del presidente Petro y cree, como yo, que nosotros podemos ganar para garantizar el progresismo y no perder con una candidatura radical. Juan David Duque, ahí aterrizó el quinterismo. Juan David Duque fue alcalde Que encargado de compite Medellín. conmigo, ¿no? Y que Es una compite con coalición y usted. compite, eso no es extraño. Es decir, cuando hay una coalición, Duque y Quintero tienen su equipo y compiten conmigo. Ariel Palacios es del grupo de Francia, Es quien recoge Soy porque somos. de Francia Márquez. Ese grupo que encontró un símbolo de reivindicación en Francia Márquez y que a mí me conmueve mucho que ellos piensen y sepan que nosotros vamos a respetar
esa reivindicación social y cultural. Fabio Arias, que es el actual presidente de la CUT, el sindicato más grande de Colombia, Así es. que tiene la particularidad de que es sindicalista y al mismo tiempo candidato. Mm. Leonidas Nami, entonces a este se lo van a achacar como si fuera de Iván Nami, este es el sobrino de Iván Nami, pero yo sé de Se hecho sabe que no, que es un hombre de que izquierda. sí es el sobrino, pero es como un sobrino de izquierda de Iván Name que trabajó en el gobierno. Con en la Carlos unidad- Carrillo. Con Carlos Un Carrillo. hombre decente, un hombre joven. Gorky Ojalá le vaya Muñoz, bien. que está, la Procuraduría lo Exalcalde de inhabilitó, Neiva, lo inhabilitó por muchos No, años. no está inhabilitado porque si no, no hubiera podido ser candidato. Claro, pero entonces como la Procuraduría ahora tiene Está que en un pasar proceso un de segundo investigación. proceso, entonces no hay segunda instancia, pero también tiene una imputación en la Fiscalía, ¿no? Entonces aquí hay un grupo, no sé, creo que Laura Ardila hizo aquí en La Silla un perfil suyo hace ya 4 años, era como el brujo de la política. Aquí hay como este grupo tan variopinto de personas con Daniel, orígenes y Yo calidades lo tan explico a distintas. dos cosas, en aras de la ecuanimidad. Usted hizo ese ejercicio con todos los partidos políticos, con el Partido Liberal, con el Partido Conservador, con el Partido Democrático. Entonces concluirá conmigo que esa es Colombia y concluirá conmigo que unir a Colombia es unir al presidente con los alcaldes, con los gobernadores, con el Congreso. No hay democracia sin Congreso. Son los ciudadanos los que van a decidir quiénes de ellos son senadores y le faltan nombres. El presidente de la Asociación de Usuarios Campesinos, Luis Carlos Real, el superintendente de salud, que hizo unas valientes denuncias, los dirigentes de los tenderos de Colombia, 500.000 de ellos que han perdido el 13% de las tiendas, la economía popular, el presidente de FECODE, que está aquí. Pero hay un y test acompañando. ético, o sea, ¿qué hay que hacer para no poder estar en una lista de... Hay un documento que les hice firmar a todos, que aquel que sea no condenado, sino imputado por delitos cometidos en su ejercicio será expulsado del partido y de su curul. Nadie más ha hecho eso. Pero lo que usted bien dice, y se lo agradezco, en el caso de Leonidas Name, es que no hay delitos de sangre. O sea, él es sobrino, tiene un tío, pero es un hombre que milita además de otra manera. Yo creo que es fácil estigmatizar para intentar transmitirle a los colombianos que no hay esperanza. Estamos condenados a los extremos. Pero no que pasemos cuando se del construye pragmatismo algo al que se idealismo. llama pragmatismo, no. El idealismo, la cosa de la visión ideal, global, universal, galáctica, no le da salario mínimo a la gente, no le consigue empleo a nadie, no le baja las tarifas de servicios públicos. La cosa galáctica, idealista, no garantiza que la mamá, madre soltera, tenga una madre comunitaria que le cuida a los niños. 8,5 millones de madres van a trabajar mientras las madres comunitarias les cuidan a los hijos y esas madres comunitarias no tienen vivienda y se las voy a dar. No, la cosa idealista no resuelve las cosas. Yo hago lo que hay que hacer para resolver los problemas de Colombia y los voy a resolver porque los sé resolver. Claro, pero entonces eso implica entrar a trabajar con unos grupos políticos que tienen unos cuestionamientos muy serios de su manejo de los recursos públicos. Usted me dice, vamos a cambiar la salud. Con el grupo de Musa Besaile que hizo el cartel de la hemofilia en Córdoba. La persona que usted menciona, que no es candidato en mi lista, fue condenado, reconoció sus culpas y pagó su condena. Hay otros autores de paramilitarismo y de masacres que no han pagado sus condenas y han matado. Y esas personas lideran partidos políticos. Yo estoy convocando a todos los colombianos. Estoy convocando al Partido O sea, yo no le pongo en duda de la U, a Cambio Radical, a los Verdes. Yo sé que la que invitación, los Musas tienen una representación. la invitación, yo tengo 100 candidatos y entiendo su obsesión por uno de ellos. No, Además, es maleta, si quiere vamos por otro, vamos con el Gorky. Es que si no es ese ¿Y por qué no vamos con el presidente de Usuarios Campesinos, o con Luis Carlos Leal, o con el director de los Porque partidos se no tiene tenderos? votos. Ah, no tiene votos la NUC. Vamos la a ver. Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que defiende la reforma agraria, el salario integral, la reconstrucción del IDEMA, el seguro de cosecha, 5.000 kilómetros de vías terciarias. Daniel, vamos a resolver los problemas de los Pero colombianos. usted quiere que Esa peleadera entre políticos no le resuelve nada a nadie. Yo sé que da likes y genera... No, y porque detrás hay una pregunta seria y es ¿cuáles son los estándares suyos, éticos, para conformar un equipo y un Son grupo de políticos que van a manejar los recursos públicos? absolutamente claros. El que comete un delito hay que meterlo a la cárcel. Y para eso yo respeto las instituciones. Sí. Y las instituciones son la Fiscalía, las Cortes, a las que se respetan sus fallos. Cuando salió el fallo que condenó a Álvaro Uribe
que muchos lo celebraban. Yo dije, los fallos de la justicia no se celebran ni se lamentan, se respetan. Cuando 15 días después o un mes después otro tribunal lo absolvió, entonces era al revés. Los que aplaudían se lamentaban y los que se lamentaban aplaudían. Y volví a decir, los fallos de la justicia no se aplauden ni se lamentan, se respetan. Pero una vez que están establecidas las condiciones de la justicia, ni más faltaba que los familiares tienen que cargar con la culpa eterna. Claro, pero usted tiene a unos candidatos que están investigados penalmente, puede que no estén en etapa de imputación, que están suspendidos por... Es Y decir, si les encuentran la culpa, terminarán presos. Y si son inocentes, serán inocentes. La justicia tiene que pero operar. usted los conoce, Roy, usted sabe quiénes son. Sí, claro, pero no. Usted sabe si son culpables o inocentes, yo no. Ni siquiera sé que los están investigando. Yo creo que tienen una presunción y una historia, Una presunción de culpabilidad, eso sí, Una- eso sí lo inaugura una- la silla vacía. En una la democracia presunción, que no, yo quiero y tienen presunción de inocencia. una presunción Pero esta de vez es inocencia. presunción de culpabilidad. Yo lo que estoy diciendo, tiene una presunción de inocencia, pero si usted se va a basar por la presunción de inocencia, entonces pues tiene carta blanca para hacer lo que quiera, si ese es su estándar No, ético. no estoy de acuerdo. No, es un estándar ético. Es que- es universal del derecho. No, pues es que usted los O ve. sea, ¿usted cree que la mira, presunción de inocencia debería eliminarse del No, señor, la presunción de inocencia funciona en el mundo jurídico, ¿cierto? ¿Cierto? Aquí yo le estoy preguntando por su estándar ético, Yo el se lo estoy suyo, el contestando. suyo. Entonces usted me dice, Primera vez. mire, el mío es el de la justicia, si no están presos pueden estar en mi lista. No, Y un momentico, eso fue lo que dijo Uribe. eso es lo que dijo Uribe. Mientras los meten a la cárcel, yo no he dicho Pero eso. se está haciendo exactamente No, lo mismo. señor, acabo de decirle, pero se lo repito, Daniel, con mucho gusto y con mucha claridad. Aquel que sea imputado, imputado, no condenado, por delitos que tengan que ver con el ejercicio para el que lo elijan, si lo eligen, lo expulso del partido y le pido que se lo expulsen del Congreso. Yo soy el autor, se lo dije ahora fuera de la silla vacía del nombre de este programa, porque yo soy el autor en el 2009 del castigo a los partidos políticos cuando condenan a uno de sus miembros y pierde la curul. Yo hice eso, ese es mi estándar Sí. ético. Es lo que yo hago, no lo que dicen que hago. Yo castigué a los partidos políticos con la silla vacía y hoy existe como reforma constitucional. Yo ahí le voy a reconocer una cosa en medio de ese mar de contradicciones que es usted en la política, que usted ha sido una de las personas que más ha trabajado para solucionar casi que los problemas que están en la base de todo lo que está pasando. Y que yo creo que hay buena evidencia para pensar que está pasando en su propia lista. Ahí no nos vamos a poner de acuerdo, pero es de Pero el clientelismo en la política, es ¿sabe- la sabe reforma cuándo nos política. ponemos de acuerdo? Ayúdenme en una cosa, que yo creo que estamos de acuerdo y gracias por reconocer que yo soluciono o intento solucionar los problemas. El clientelismo en la política es un sistema perverso que quedó mal diseñado. Yo escribí un libro que se llama El culo de Andranas, quizá usted lo conoció, Sí. y ahí describo que lo único limpio en la política colombiana es el culo de Antanas y habría que ver por qué Vimos. escribí ese libro. No se veía. Creo que en el acuerdo de paz que firmamos, el punto que no se ha resuelto es la reforma política. El sistema clientelar de lista abierta, esto es pura mecánica, yo sé que, digamos, No, pero esto es lo que usted está hablando es, pero está en el corazón de del la problema corrupción, de la el origen de la corrupción. corrupción. Sí. El sistema clientelar colombiano es connaturar y prohija la corrupción. ¿Por qué? La lista abierta preferente, sin financiación estatal, con proliferación de 60 partidos, con la maldición del narcotráfico en el terreno, hace que la lucha entre los candidatos sea fratricida. Cada candidato tiene que derrotar es al miembro de la lista, lo que destruye la identificación ideológica de los partidos y destruye la responsabilidad del elegido frente a ninguna ideología. Después de 30 años de ese mal invento, porque eso le salió mal a la Constitución del 91, lo que hay son gamonas, casas políticas, compra y venta de votos. Y yo he presentado Y unos cascarones que se llaman partidos políticos. exactamente, en 4 ocasiones he presentado en él la reforma política, pero no se ha podido aprobar. Yo voy a hacerla aprobar con el liderazgo y la fuerza que me den los colombianos para unir al país. Y voy a hacer otra cosa, otro error de la Constitución del 91 que voy a corregir. Separaron los planes de gobierno de alcaldes, presidentes y gobernadores, Sí. de manera que el plan del presidente va por un lado y el del alcalde por otro. Voy a unificar los periodos. Los actuales alcaldes y gobernadores tendrán que ir a las urnas a que el pueblo los refrende para poder llegar al 2030 o perder la elección. Pero en 2030 vamos a unificar alcaldes, presidentes, gobernadores y nos vamos a ahorrar 500.000 millones de pesos de unas elecciones de mitad de año. Roy, unas preguntas medio rápidas. Una política del presidente Petro que usted continuaría.
la inclusión social, la reforma agraria y la transición energética. Le digo 3. Asamblea Constituyente. No, yo no necesito una constituyente porque yo sé trabajar con el Congreso, porque respeto la democracia. Sin Congreso, compatriotas, no hay democracia. Yo sé que hay la tensión de incendiar el Congreso, cerrar el Congreso. No, yo respeto las instituciones todas, las Cortes, el Congreso, alcaldes, gobernadores, yo voy a trabajar con ellos. Hay que recortar el gasto público. Pero por supuesto, pero hay que mirar la calidad del gasto. Yo tengo todo un informe sobre la propuesta económica, pero eso no es recortar el tamaño del Estado, que es lo que propuso Milei, lo que quieren los conservadores de ultraderecha. Pero sí. No. Pues, Tal vez el gasto propuesta no es la pues, mía. Recortar el gasto es la calidad del gasto. Hay, por ejemplo, funciones que están La brujería en las matemáticas repetidas. si no funciona. No, las matemáticas son claras. Hay gasto de mala calidad. Sí. Se distribuyen funciones repetidas. DPS hace acueductos. Ministerio de Vivienda y Aguas hace acueductos. Ministerio de Igualdad hace acueductos. Ese es un desorden que no hace que sea funcional el aparato del Estado. Entonces, vamos a ponerle orden al gasto, pero el asunto no es solo el gasto. Es la productividad, la reactivación de la economía, para tener platica con qué pagar los subsidios, porque no podemos asegurar los subsidios al debe a punta de deuda externa pagando al 13% de tasas de interés de los TES. ¿Usted cree que Israel cometió genocidio en Gaza? Yo creo que Netanyahu cometió un genocidio porque Israel es un pueblo de 5.000 años de historia. ¿Estados Unidos o China? Yo creo que Colombia tiene la virtud y tiene la inteligencia de poder tener relaciones con todos los países del mundo. Ese es un dilema absurdo. Estados Unidos es el primer socio comercial de Colombia. China es el futuro para venderle nuestra economía. Voy a hacer la vía multimodal de Buenaventura a Puerto Carreño para sacar de 30 millones de hectáreas productivas nuestros alimentos al mercado. Se va a hacer hasta el tren de Petro que va ¿de dónde? Dígalo. ¿De Buenaventura a Barranquilla? No. Entonces, mire, es un buen ejemplo. Cuando las buenas ideas no se ejecutan, por eso yo sí las ejecuto, se vuelven memes. Usted nunca ha ejecutado nada. ¿Quiere que le hable del tren? Me da tiempo para contestar esa pregunta y no me diga que no he ejecutado nada. Yo me fui a La Habana a salvar un acuerdo de paz y logré hacerlo. A usted le puede parecer que eso era fácil, pero no era fácil. Eso es distinto a ejecutar. Bueno, podemos hablar sobre lo que eso significa. Pero usted me preguntó por el tren y no me ha dejado contestar. Perdón. Entonces, Petro dijo que iba a ser un tren interoceánico. Como no lo hizo, se volvió chiste. El tren volador. Yo conocí un tren, yo creo que usted también lo conoce, que en 2 horas comunica Londres con París debajo del océano. No me digan que se puede hacer un tren debajo del mar y no se puede hacer encima de los árboles 140 kilómetros para devolverle a Colombia el control del comercio mundial, nada menos que para hacer, un tren interoceánico, bioceánico, que rescate el Chocó. Como un canal seco. Es un canal seco, es un canal de comunicación porque el lago Gatún se está secando. Claro que vamos a hacer esa comunicación, como vamos a con hacer un puerto arriba en Vallacupic. Bueno, ya hay un puerto que está desarrollándose en Puerto Antioquia, pero el Urabá tiene un potencial enorme de puertos de transbordo y el Chocó también tiene puertos de aguas profundas. Yo estoy muy preocupado porque en el Perú el puerto de Chancay nos está desplazando en la competitividad del Pacífico colombiano. No hemos podido hacer ni siquiera el dragado de Buenaventura, ni la vía Mulalólogo Guerrero, y llevamos 20 años haciendo la doble calzada de Cali a Buenaventura. No es un tema solo del Pacífico, que es mi región, sino que es un tema para Colombia. No podemos seguir perdiendo competitividad con miras hacia el Pacífico, con Panamá y con el Perú. Necesitamos hacer puertos, aeropuertos, dobles calzadas. Y le digo otra diferencia. Eso se hace con inversión extranjera nacional. Y ahora con concesiones y con seguridad jurídica. ¿Usted qué ha ejecutado? Porque entonces usted me dice, yo fui a La Habana y allá destrabé unas conversaciones. Pero entonces, ahora que se pone un poco en este rol de candidato, en el que usted es el gran ejecutor, usted nunca ha estado en el gobierno. Nunca he estado en el gobierno. Usted ha estado 17 y años. me alegra que recuerde eso, porque hay quienes piensan que los errores del gobierno Petro son culpa mía. Pues usted se fue para Londres, se fue para Londres, ¿no? Usted dijo, bueno, que el gobierno... ¿Usted lo invitaron a ser parte de ese gobierno? ¿Sabe? Sí, me invitaron varias veces. ¿Y por qué no se arremangó en ese momento? Por una razón, que es una razón de responsabilidad con el país. Le voy a contar una cosa. Yo le dije al presidente Petro, le ayudo en una cosa. Le ayudo en el Ministerio de Defensa porque creo que la seguridad está agobiando a los colombianos.
Y la seguridad no es una bandera de la derecha, sino es una necesidad de todos los colombianos. Sí. Él nunca me ofreció el Ministerio de Defensa, pero tuvo la generosidad a través de sus equipos de sugerirme que yo fuera ministro de Vivienda, ministro de Minas, del Interior. Y yo le dije, mire, yo no puedo ser ministro del Interior porque tendría que acompañar unas decisiones a las que de manera responsable en el primer año del gobierno me opuse. Apoyé otras, muchas. Sí. Aprobé el Tratado de Escazú, ambiental, el campesino como sujeto de derechos, la jurisdicción agraria. Pero yo desde el principio dije, por ejemplo, que el modelo de paz total con justicia transicional no se podía aplicar a narcotraficantes. Y esa es mi posición desde hace 15 años, cuando hice el marco para la paz. Me opuse a eso. Te dije, presidente, yo no puedo ser el ministro de la política para defender una política que creo que va a salir mal, y salió mal. Pero me parecía que era importante y me sigue pareciendo recuperar la seguridad en el territorio. Para eso se necesita carácter y capacidad de tomar decisiones, Daniel. Le recomiendo que mire lo de Gorky. Aquí me quedó sonando lo de Gorky, que Gorky está imputado. Pues entonces seguramente tendrá que responder ante la justicia. Como todos los... No, pero eso usted dijo que los que estaban imputados no pueden estar en... Es que hay un sistema, le quiero recordar, Sí. estatal, donde usted pregunta, la gente le pide un avales y uno pregunta Sí. si tiene o no tiene inhabilidades. Cuando el Estado, la Fiscalía, la Procuraduría... No, es que estar imputado no es una inhabilidad legal. Entonces, Es que usted me había dicho, yo les puse una barra yo dije y distinta. les hice firmar. Sí. Cuando alguien en ejercicio del cargo, si lo eligen, dije, ¿se acuerda? Si lo eligen. No es para hacer... Si lo imputan en Sí. el ejercicio de su cargo, si lo eligen, lo expulso del partido. Eso fue lo que le dije. Y eso voy a hacer. Pero no es como barro llevar a alguien que está imputado en una lista y después entonces que se puede terminar saliendo y queda elegido. ¿Sabe quién decide eso? Los ciudadanos, si lo eligen o no. Claro, estoy seguro que, Yo no lo estoy nombrando. que la clientela de Gorky no le sobra a usted para llegar a esos 3 millones de votos que busca para poder disputarle esa candidatura. Yo necesito que me acompañen los millones de colombianos que caminaron conmigo defendiendo el plebiscito por la paz y que tuvimos la plebitusa. Yo necesito que me acompañen los 11 millones de colombianos progresistas que creen en el cambio. Y le voy a sorprender con una cosa. Yo creo que millones de colombianos que votaron por Rodolfo también querían otra forma de cambio. Hoy su coordinadora política, Erika Sánchez, congresista, está conmigo, porque unir a países es unirlos a todos. Así como le dije que voy a unir en la ejecución a presidentes, alcaldes, gobernadores, estoy convocando a los independientes, a la gente del partido, a todos los partidos políticos y a toda la gente que quiere un gobierno estable y de unidad. Yo sé que usted también lo quiere en el fondo. Yo sé que usted también no quisiera para Colombia un gobierno extremista ni polarizado. Y usted sabe que yo soy capaz de unir el país. De manera que esa es mi propuesta. Pero le digo otra cosa, yo tengo 62 años. Yo no soy un hombre rico, nunca lo fui. Yo Pero tengo tiene hacienda, campaña, tengo tiene la empresa. plata. No, eso tampoco es cierto. Pero tiene cuántos estrategas. Pero quiere que hablemos de cada uno con mucho gusto, pero déjeme terminar la frase. Yo puedo jubilarme. Tengo edad de pensión. Tengo 5 hijos, 2 nietos. Mi hija es neuroinmunóloga. Es directora de ese servicio en la Universidad de California en Los Ángeles. Y me dijo, papá, voy a decirlo aquí pues con las palabras que me lo dijo, deja de joder con la política, que allá te pegan un tiro, un balazo, te insultan, te calumnian todos los días. Yo no tengo ni quiero tener fortuna. Yo nunca fui empresario. Deja ese oficio, le dije, hija. Si hay un incendio aquí al lado de la sede de la Silla Vacía y yo soy bombero, tengo la obligación de ir a apagar el incendio. Sí. Yo sé apagar el incendio nacional. Sería un fracaso de mi vida, sabiendo resolver los problemas de Colombia, no hacerlo. Estoy ofreciéndole mi vida a los colombianos. Los colombianos lo van a decidir el 8 de marzo. Y además serán sabios. Si los colombianos quieren un país unido, pues van a marcar aquí. Aquí, aquí, aquí. Abajo y en el centro. Si los colombianos quieren polarización, pues votarán por Paloma para que se una Abelardo de la Espriella y nos entregue la oferta de exterminar a la oposición y un nuevo ciclo de violencia. Yo voy a evitar eso. Quiero salvar esas vidas y los invito a que me ayuden a unir al país y a salvar a Colombia de otro ciclo de violencia y a reactivar la economía, generando confianza. Y aquí ya me están haciendo, les cuento que usted tiene un matriarcado que trabaja con usted. Tengo muchos ojos encima. Casi todas de mujeres, porque otra brecha que tengo que cerrar
Es la brecha de género. Y Le voy a contar. dicen que ellas sí lo mandan. Le voy a contar, ellas me mandan. Le voy a contar 3 cosas para la brecha de género. 1, 2 y 3. Primero, el 60%. No, pero es que ganan las mujeres, pero déjeme decir, el 60% de mi gabinete van a ser mujeres. Y la mitad del gabinete van a ser aquellos funcionarios que lo estén haciendo bien el gobierno Petro. Hay ministros muy malos que no merecen estar aquí ni en el próximo gobierno, pero hay gente que lo está haciendo bien en transición energética, que lo está haciendo bien en reforma agraria. ¿Cuál es su ministro preferido de este gobierno? Yo creo que Irene Vélez, me gusta, es una mujer buena, decente, sencilla. Es la ministra encargada de Ambiente. Sí. Me gusta mucho. No es muy parecida, no es parecida a Susana. No, Susana es mucho más. Pero que se, claro, no sé, es que hoy hicimos una entrevista también con Irene, pero ella como que ha pasado como del decrecimiento al desarrollismo desde su papel en Me parece Comisión Nacional eso de es muy Licencias inteligente. Ambientales. Tiene un doctorado en geografía, eso es muy inteligente. Estudié con ella en la Nacional. Buena, ¿no? Buena estudiante. Sí. Bien, eso me gusta. Roy, esto es de sus, creo que fueron, ¿qué? 3 años de haber sido opositor, después de haber sido un 4 años. congresista de gobierno. Al principio. En Colombia, desde el principio. Desde el principio. 8 días después de elegido Iván Duque, ni siquiera antes del gobierno, la bancada del partido de la U, donde milité 15 de mis 17 años, porque ese es otro mito, ¿no? 15 años estuve acompañando a Santos, a quien sigo respetando. Y a Uribe. El partido, no, a Santos, compañero. Bueno, Santos era miembro de la. Uribe es la padrino bancada de de uno de Uribe. sus hijos, ¿o no? Santos. ¿Mal padrino? Bueno, pues yo no sé si será bueno o mal padrino, porque eso es un sacramento, pero Pero- hace 15 años que no lo ve. Pero mire, pero no me quejo de eso. Eso es un sacramento y yo respeto, yo soy católico. Pero le quiero decir esto. 8 días de elegido Iván Duque, la bancada del partido de la UC, usted debe recordarlo, se reunió en el Hotel de la Ópera y contra mi voluntad decidió ser bancada de gobierno en el gobierno Duque. Y yo hice una disidencia. Y desde entonces, después me expulsaron por eso. Me opuse a ¿se acuerda las objeciones de Duque? Las objeciones a ¿Se acuerda el debate que hicimos defendiendo? de tiempo. Bueno, y además no era solo perder tiempo, era destruir, hacer paz, hacer trizas la paz. Hicimos oposición con Gustavo Petro, con Bolívar, con Cepeda durante ese gobierno, porque se atrasó la posibilidad de la paz. Y usted logró una vaina que creo que a ver, no fue una moción de censura, lo tumbó. Fue una moción de censura. Al final no se votó, él se que renunció 3 días antes. Aquí está Guillermo Botero. Durante el debate de moción de censura al ministro de Defensa Guillermo Botero, el senador Roy Barreras denunció que en un operativo ordenado por el funcionario en septiembre pasado contra disidencias de las FARC en Caquetá, murieron varios menores. ¿Usted por qué no le contó a Colombia, ministro, que había bombardeado niños en ese operativo? ¿Usted por qué le escondió eso a Colombia o no le contaron sus hombres? Una niña de 12 años y 6 más, y quizá 10 menores de edad, bombardeados y luego revictimizados al presentarlos por usted como delincuentes. Botero, acompañado por los altos mandos militares, reconoció que dicho operativo se realizó y agregó que era en contra de un cabecilla de las disidencias de las FARC. Y entonces renunció poco después el ministro, antes de que se hicieran, pero pues, ¿cómo ha cambiado el país? ¿No? Porque creo que está sucediendo lo mismo hoy en día. Creo que el gobierno tampoco lo informó inicialmente. Y se siguen bombardeando campamentos guerrilleros donde hay menores de edad. ¿Qué piensa usted de eso? Todo ataque militar que vaya en contra de los grupos ilegales debe ser y es el ejercicio legítimo de la fuerza del Estado. Para que sea legítimo, tiene que cumplir los principios de precaución. Y para eso existe inteligencia. Este hecho del bombardeo matando unos niños que ninguno de ellos era guerrillero, sino víctimas de reclutamiento forzado de 12 años y de 14 años en un campamento de reclutamiento, una especie de jardín infantil de la guerrilla, ahí no cayó ningún guerrillero adulto. Y se escondió hasta que yo descubrí que eso había ocurrido 4 meses después. Siempre que muera un niño, la democracia está fracasando, como fracasó hace días cuando murió un chiquito, Kevin, por falta de su droga para la hemofilia, el componente necesario. Sí. Eso no tiene justificación. El Estado fracasa si no protege la vida y si no tiene la sensibilidad suficiente para saber que ninguna muerte de un niño puede ser tolerada y que hay que hacer todo lo posible para evitarlas. Pero aprovecho su pregunta para decirle esto a los grupos ilegales.
Si creen que van a usar niños como escudos humanos o que nosotros vamos a mantener una actitud pasiva mientras ellos siguen extorsionando, ametrallando, matando, se equivocan. El Estado siempre prevalece. Pablo Escobar también creía que era Dios y terminó muerto en un tejado. Tendrán una oportunidad de someterse a la justicia, pero si no se someten, los voy a someter por la fuerza legítima del Estado. Pero o sea, los niños que se morían en los bombardeos de Duque, mal, y o sea, eran ilegítimos unos, ilegítimos otros. O sea, yo creo que estamos en una situación muy similar, donde los grupos reclutan a pelados y un pelado que, más allá de la edad que tenga, si tiene un fusil en la mano y Voy a un pelado repetir, y hace parte de como eso. este es un asunto que tiene que ver con la vida humana y con la vida de niños, hay que ser preciso y exacto. Y voy a repetir exactamente mis palabras. No. No, sí, pero claro, para que no queden dudas, que no. Es que la fuerza legítima del Estado va a ir contra los delincuentes y ejércitos mafiosos, pero para que sea legítima, dije ahora, hay que cumplir el principio de precaución y para eso existe la inteligencia. De manera que claro que habrá operativos militares, pero cumpliendo el principio de precaución. Además le digo otra cosa, esos niños y esos jóvenes Que sí se aplicó en ese gobierno. terminan, no, parece que no. Usted me está contando de unos hechos, pero si en esos hechos hubo un bombardeo y en lugar de guerrilleros murieron niños, pues quiere decir que no se cumplió el principio de precaución. Pero le digo otra cosa, no es tan sencillo. ¿Por qué esos jóvenes terminan reclutados a la fuerza? No solamente por la fuerza de los fusiles, sino por la fuerza del hambre, porque el Estado no está allí para garantizarles un futuro. Hay que cerrar la herida social. Sí, Estos jóvenes, ¿sabe cuál es la edad promedio del campo colombiano? 57 años. todos los pelados Estuve en están una vereda que se llama Tierra Negra y me dijeron los campesinos, mire, ninguno de nuestros hijos está aquí. ¿Qué pasa cuando no vayamos al surco? ¿Quién va a sembrar la comida? ¿Quién va a darle comida a los colombianos? ¿Vamos a importar todo el alimento? Sí. Necesitamos recuperar el campo y que esos jóvenes tengan futuro y puedan ser empresarios del campo. Y para eso, el gran esfuerzo y la gran apuesta, la apuesta de gran envergadura es la apuesta agroindustrial de desarrollo de la reforma agraria. Y la apuesta más rápida es la recuperación de la construcción. 1 millón de viviendas en 4 años que se aseguran 4,5 millones de empleos y permiten reactivar la economía rápidamente. Que si usted gana esta vaina y va a primera vuelta y ya volvemos a hablar de propuestas, estamos en otro momento de la campaña, le hago unas rápidas, esta es la prueba LSD. Claro, yo creé un pensamiento, un centro que se llama LSD, Sí, yo sé. no por el ácido lisérgico, sino por liberal socialdemócrata. Pero hablando de eso, ¿alguna vez ha probado LSD? Nunca porque lo único, mi madre me enseñó muy chiquito, porque yo vivía en un inquilinato, lo único que nos saca de la pobreza es estudiar y cuidarte. Yo no iba a destruir lo único que podía, que era mi cerebro para poder salir adelante. Bueno, pero el LSD puede expandir la percepción. Bueno, me alegra que usted tenga esa experiencia, pero yo no. Gracias, Rush. Legalización de marihuana para uso adulto. Claro, yo soy el autor de esa ponencia. Legalización de la cocaína. Pero por supuesto en el mundo nos tienen, es una cosa hipócrita. El alcohol, el aguardiente, todos son drogas, el tabaco. Y nosotros estamos padeciendo una guerra absurda, matándonos aquí, mientras allá se meten la coca en la nariz y nosotros ponemos los muertos. Legalización. ¿Qué? ¿Está de acuerdo con el aborto legal hasta la semana 24? Lo defendí, impedí que el procurador Ordóñez metiera a la cárcel a las mujeres víctimas Eutanasia. de violación. Pero yo soy médico. Hay eutanasia pasiva y eutanasia activa. Si quiere le explico la No, diferencia. señor. Estoy de acuerdo con el derecho a morir dignamente, porque soy liberal. Matrimonio gay. Claro, voté a favor de él. Adopción gay. Voté a favor de él. Esta es una pregunta más abierta. ¿Hay que tener hijos? No, las mujeres no tienen la obligación de tener hijos. No. No, es que la derecha dice, las mujeres tienen que parir como si fueran vacas. Qué falta de respeto con la libertad de las mujeres. Claro que no hay que tener hijos, hay que tenerlos si se aman, si se quieren, si les da la gana. Y de paso, para que sigamos con la posición liberal, la gente tiene derecho a acostarse con el que le dé la gana, a amar al que quiera. ¿Cómo así que vamos a convertir en pecado la diversidad de género y volver a esas épocas del oscurantismo? Eso es ser liberal, defender esos derechos, los derechos de las minorías, de los campesinos, de los afros. El progresismo no empezó hace 5 años, fue el liberalismo popular el que liberó los esclavos. Solo faltó una ex esposa suya en la lista para... Gracias por ese comentario misógino, porque resulta que No, lo digo porque las personas que compartieron mi vida tienen vida propia y su identidad
no se limita a haber estado casadas conmigo. Sí, ahí me mató Roy. Es claro que hay un machismo estructural. No, es no tan creo, fácil o describir sea, a las mujeres. Entonces la mujer es porque es ni siquiera la esposa, No, sino ahora la entonces vamos exesposa a hablar de, de Milena. la exesposa de. De Milena. No, yo no he estado casado con ninguna Milena. No. Porque usted ahora me va a traer este tema No es con está el diciendo que tema de las Milena. esposas faltan en la lista. No, porque usted tenía una esposa con la que hacía política, una ex esposa con la que hacía política, con la que se Pero ella metió, tiene una que vida se propia. escindió de su partido, Tiene que una se vida llama propia. la Fuerza de la Paz. Sí, claro. ¿No? Nos Pero pues ya- para ser una persona que puede Pero unir esa- a distintos, Ay, qué interesante. Ah, Es decir, oigan, pues colombianos, si tiene a la de todo aquel que haya cambiado su estado civil o que se haya separado alguna vez está incapacitado para gobernar. Esa es la tesis, ¿no? O sea, usted quiere unir a Colombia, pero como se divorció una vez, está usted poniendo palabras en pero entonces vivo. no tiene que ver separarse con tener que Tiene que unir a ver Colombia. Si usted puede tener a su ex esposa en la lista como tiene la ex esposa Yo no tengo de ninguna Petro, esposa en mi lista, Daniel. que si usted No la tuviera- tengo. no, ya sé que no la tiene. Pues era el comentario, que si usted la tuviera, hablaría muy bien de su capacidad de unir. No tiene nada que ver porque no es porque sea esposa de o fulano. Pero con Gloria terminó cada- peleando cada- o no te terminaron. Cada mujer colombiana tiene vida propia, vida profesional, decisión. No, pero ahora No, que tiene la que carta del, si del estuviera, feminista Roy. si estuviera en una lista, sería porque tiene vida propia. Es más, ella pidió la decisión. como la esposa se de Moody. separó. Claro, Que tiene vida propia. Claro, es médica, cirujana. No, pues tiene profesión propia, pero tiene votos profesión, propios. tiene vida propia. Yo Tiene siempre votos estoy propios. obsesionado con ese caso. Pues es que, o sea, pues es que me obsesiona un poquito que usted tenga a la esposa de un condenado por robarse la plata de la salud y la quiera pasar como cualquier cosa, que no importa, que esta es una lista de una cantidad de gente perfectamente ética, que es perfectamente capaz de llegar a manejar los recursos públicos que usted quiere asumir cuando sea presidente de la República. Primero le hago esta precisión. Ninguno de los senadores que sean elegidos en cualquier partido va a ser parte, porque no puede, del gobierno ni va a manejar recursos públicos. Para empezar por ahí. Pues es que Musa los manejaba sin ser parte del gobierno, no es el está gobierno de en mi Juan Manuel Santos. Bien. Sí está Yo en su lista. entiendo, él no está en mi lista. Pues está en cuerpo ajeno. Yo entiendo el intenso interés. No, es yo una intensa comprendo preocupación. La intensa preocupación de destruir la posibilidad de que nosotros tengamos una opción lejos de la polarización. Destruir la posibilidad del centro condena a Colombia a la polarización agresiva. Eso es un asunto que es una posición respetable. Yo me quedo en mi posición, convocar a todos los colombianos, no estigmatizar, no acusar, para eso está la justicia, sumar, esa es Colombia. Cada vez que un colombiano va afuera y saca el pasaporte, dicen, Pablo Escobar, porque usted como es colombiano también es mafioso. Colombia es un país enfermo. No, la mayoría de la gente colombiana es trabajadora, honesta, salida Sin duda. adelante. Yo estoy orgulloso de mi vida y respondo por la mía. Yo fui panadero, mesero, taxista, me eduqué. ¿Y usted cree que esa mayoría está reflejada Yo en su creo movimiento político? La mayoría de los colombianos van a acompañarme y sí están reflejados. Están los tenderos, están los campesinos, están los trabajadores, están los indígenas. El Partido Maíz me acompaña. La UNIC, hace poco en Puerto Gaitán, las gobernadores y gobernadoras indígenas me acompañaron. Claro que sí, claro que sí. Yo convoco a esos colombianos porque yo sé que se puede salir adelante de abajo hacia arriba. Y yo sé que, por supuesto, cuando no se está en una élite privilegiada, la gente dice, ¿y cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a pensar que puede gobernar para todos los colombianos si no es un heredero, si no tiene apellidos? Si no. Pero si los herederos, mire usted, a Enrique Santos escribe esta linda columna sobre usted. Un fenómeno llamado Roy. Creo que en la élite también lo quieren. O sea, Me alegra mucho. ante la indeseable alternativa de que la elección presidencial quede reducida a la opción Cepeda de la estrella, la de un Roy Barreras no aparece tan insólita ni descartable. Daniel, yo estoy muy agradecido con esta entrevista. Tengo 1 hora de atraso. Sí, señor. Y yo sé que eso a usted no le preocupa. No. Pero a mí sí me preocupa. Entonces le digo delante de los televidentes, invíteme otra vez y seguimos hablando de todo lo que quiera. Pero una de las cosas que tiene que tener el próximo gobernante es cumplir. Y yo cumplo. Y
empiezo por cumplir los horarios. Aquí vine muy puntual y quiero cumplir. Muchas gracias. Cumplirle a los colombianos. Muchas gracias por dedicarnos No, gracias el tiempo. a ustedes por la Siempre es un invitación. gusto hablar con alguien que entiende así la política de Colombia. No, Muchas gracias por la oportunidad. No, señor. Gracias a ustedes que se vieron esta entrevista. Tendremos a más candidatos por aquí y de pronto de nuevo a Roy Barreras, dependiendo de lo El que 8 pase. de agosto. Invíteme aquí el 8-9 de agosto. No. Pues si usted soluciona la cosa y termina siendo Roy presidente, Iván Cepeda vicepresidente, le pediría que venga aquí de nuevo antes ¿Hacemos la entrevista? del 31 de mayo, cuando es No, la junio, primera en la segunda vuelta. o Segunda sea, vuelta. Va a haber segunda vuelta. O sea, ¿usted cree que podría terminar? Ves que ahí ya lo empiezo a demorar. Pero va a haber Es- segunda vuelta, va a haber segunda vuelta. No, ¿Seguro? de acuerdo, pero Entonces, después de junio hacemos la entrevista aquí como presidente electo, ¿vale? definitivamente, si me la promete de una vez, la tomo en Vale. esa oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Roy, a usted. Muchas gracias. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.